Esta es una mañana para compartir una taza de café con todos ustedes y conversar con los recursos que nos trae Discipline Agile para la transformación ágil de sus organizaciones en este mundo cada vez más convulso. Y abrimos una oficina en Uruguay recientemente, ya somos 12 oficinas en Latinoamérica. Para recordarles, veo algunos por ahí que no nos conocen todavía. Eh, en Proyectum ayudamos a nuestros clientes a ser exitosos a través de nuestros servicios de consultoría, capacitación, outsourcing. eh, y- ok, ahora estamos en una serie, Omar, te comento. Finalmente resultaron ser 7 eventos Ok. de la meta de proceso admisión de trabajo, Intake Work. Ya estamos llegando a su fin. Ahora vemos la sexta. En 2 semanas tenemos la séptima, que es la final, ya para concluir toda esta serie. Escogí este tema porque creo que es importante para todas las organizaciones, para los portafolios, para los programas, para los proyectos, tener un sistema, un proceso eh, robusto de admisión de trabajo a los equipos de proyectos. En este caso estamos hablando de los equipos de proyectos, tal manera que no se vean afectados por el famoso multitarea o multitasking, diluyendo sus esfuerzos, su atención en múltiples metas, objetivos que a veces son contrarios, pelean entre sí y finalmente la organización no avanza, el proyecto no avanza. Entonces, si podemos enfocar toda nuestra atención en lo que realmente importa, podemos realmente hacer un impacto mucho mayor. Ya hemos visto en los cafés anteriores eh, todo el contexto de Discipline Agile, que finalmente es un enfoque sistémico a toda la organización, donde uno puede realmente tocar todos los procesos, todos los departamentos y desarrollar todas las capacidades necesarias a nivel organizacional, corporativo, empresarial y enfocar su atención en lo que realmente importa. Ahora estamos enfocándonos en los proyectos y también en los productos. Y Discipline Agile nos tiene para proyectos y productos 24 metas de proceso, distribuidas estas metas de proceso en las diferentes fases del proyecto: fase de iniciación, fase de construcción, fase de transición y las metas de proceso que se hacen continuamente. Estamos enfocados en la admisión de trabajo, el intake work. Me interrumpes cuando quieras, Omar, Sí, no te Enrique. preocupes. Ok, entonces aquí veo muchos, aquí en el chat. Muy buenos días, Tatiana, bienvenida. Ah, sí, la fiesta de la Virgen de los Ángeles, nos dice la patrona de Costa Rica, Tatiana. Ella es de Costa Rica, conoce los detalles. Juan Carlos, bienvenido. Ignacio, bienvenido. Ajá, buenos días, Ana Ruth, Ernesto, Richard. Bienvenidos todos nuestros compañeros, amigos de toda Latinoamérica. Entonces, para poner en contexto, la admisión de trabajo a los proyectos, por alguna razón se puso mi cámara en... Ahí Ahí va, estás. ok, ahí está. A veces la tecnología. El trabajo que viene río arriba, antes de que sea proyecto,
en el portafolio, en el programa, las iniciativas estratégicas, llegan a la función de ejecución, que finalmente es la dirección de proyectos, eh, y tenemos que definir cómo vamos a permitir eh, admitir trabajo dentro de nuestros equipos. Eh, por lo tanto, tenemos que examinarlo, verificar que esté listo para empezar, de tal manera que tenga todo lo necesario, el kit completo de información, de autorizaciones, de dinero, de activos, lo que fuese necesario para que pueda empezar y terminar sin parar. Y luego los damos, los priorizamos y lo incluimos en el flujo de trabajo de nuestros equipos. Eh, el trabajo que va entrando puede tener diferentes tamaños, lo que llamamos granularidad, desde muy grandes, paquetes de trabajo, épicas, funcionalidades completas, eh, hasta ser realmente muy detallado, ya la historia de usuario incluso. Eh, y el que tiene que definir cómo se realiza este proceso de admisión, la recomendación de Discipline Agile, que tiene mucha fuerza y mucha sabiduría, es que el equipo que va a hacer el trabajo es el que tiene que determinar eh, cómo aceptar trabajo dentro de su flujo de trabajo. Tiene todo el sentido del mundo. Richard, desde Quito, bienvenido. Ernesto, desde México, bienvenido. Bienvenidos a todos. Ok, entonces, la herramienta que estamos usando es el DA Browser, el navegador de Discipline Agile, está en la versión 5.8. Ya vimos en unas sesiones anteriores eh, cómo debemos considerar nuevo trabajo, cómo debemos aceptar nuevo trabajo, cómo debemos priorizar el trabajo, cuál trabajo debemos priorizar, quién tiene que hacer la priorización de los ítems estratégicos, quién tiene que hacer la priorización de los ítems de trabajo pequeños. Cada uno de estos son puntos de decisión. Es decir, el equipo tiene que decidir en cada una de estas preguntas o puntos de decisión eh, cómo tiene que eh, personalizar su forma de trabajar, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta el ciclo de vida, tomando en cuenta las necesidades de la organización, de su producto, de sus equipos. Y Discipline Agile nos presenta muchas opciones para escoger. En estas listas que están aquí en el lado derecho, en estas opciones, eh, cuando las opciones tienen una flecha para arriba, indican que son ordenadas. Eh, las que están arriba son las más recomendadas para proyectos pequeños, simples, y las que están en negrita también para este tipo de proyectos simples y cuando los equipos además ya saben cómo trabajar. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 opciones que vamos a revisar. Eh, la que no es una lista ordenada, es una lista desordenada, no tiene orden. Y tenemos dos que están en negritas, valor para el cliente y los riesgos, eh, que son opciones que los equipos tienen que tomar en cuenta eh, para proyectos pequeños, para proyectos de no mucha complejidad y pueden empezar por ahí. Son unos muy buenos opciones que uno puede empezar. ¿Qué te parece? Muy ¿Ya bien. conoces de esto? Sí, 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 muy interesante y algo importante a mencionar que lo acabo de decir es esta cantidad de opciones que te da Discipline Agile. Cuando vemos a lo mejor el Discipline Agile Browser con tantas opciones, a lo mejor puede parecer abrumador porque dices, tengo que aplicar todo esto a mis proyectos. No, no es así, sino que te está presentando como todas estas opciones que pudieras llegar a aplicar. Y ahora algunas cosas, pues de alguna manera las realizamos,
aunque quizá no lo vemos como tan dividido o tan estructurado, pero pues es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que determinar quién va a hacer esa priorización, cómo la va a realizar, quién se va a encargar de temas un poquito más estratégicos, quién se va a encargar de temas un poquito más puntuales. Entonces, que hacer la invitación a que vean esto como una guía de distintas opciones que nos va a poder ayudar a enriquecer nuestro trabajo. Excelente, muy buen punto, porque claro, nosotros ya, los que estamos en disciplinas de ya mucho tiempo, conocemos de esa perspectiva y vemos todas las opciones, pero claro, nuestros amigos Miguel, ¿no es cierto?, que son nuevos en disciplinas de ahí, les puede resultar, como tú dices, abrumador. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con tantas opciones? Sí, Imagínate, solamente en esta meta de proceso, tenemos 24 metas de proceso en Discipline Agile Delivery, están aquí mostrándolas. Imagínate, si cada opción tiene, aquí encontramos solo 10 en este punto de decisión, que tendrá, aquí estarán 50. sí, 50 por 50, digamos que haya 40 de promedio. 40 por 24 ya son como 800, o estoy exacto. mal. Un montón de opciones. Entonces, no hay que asustarse, no hay que abrumarse, porque la ventaja que tiene Disciplinas Aires es que tenemos incluidas, aquí no, la idea no es mostrar lo que está diciendo ahí porque no se alcanza a ver, pero que tienes una columna de opciones aquí, que es las 10 opciones que tenemos para analizar hoy, y tenemos recomendaciones, compensaciones, trade-offs en inglés, que le ayudan al director de proyecto, al líder del equipo, al equipo en sí mismo, um, a tener un criterio mucho más formado, basándonos en las recomendaciones. ¿Cuál es una opción que tal vez nos podría funcionar mejor a nuestro equipo en la situación que estamos enfrentando? Entonces, sí, si bien hay un montón de opciones y analizar cada una de ellas puede ser abrumador, lo bueno es que no estamos sueltos, como que estuviésemos buscando en Google, ¿no es cierto? O en ChatGPT. Te van a mostrar un montón de opciones, pero no está eh, claro las compensaciones que tenemos que hacer para poder escoger alguna de estas opciones. ¿Por cuál nos vamos? ¿Cuál es la que más nos conviene? Y, entonces, desde esa perspectiva, Discipline Agile es diferente a todos los otros marcos porque te da opciones, pero también te hace recomendaciones. Excelente punto, Omar. Ok, entonces nos vamos a enfocar en priorizar el trabajo, entender cómo lo vamos a hacer. Antes vimos quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ahora vamos a enfocarnos en cómo lo vamos a hacer. Y estos elementos de trabajo deben ser priorizados de una forma que le agregue valor a la organización, que hagamos lo más importante primero, que tomemos en cuenta a nuestros clientes internos y externos. Y hay varias estrategias. Vamos a ver ahora 10 de estas estrategias para poder priorizar estos elementos de trabajo. Y claro, ¿no es cierto? No es obligatorio usar solo una estrategia, podemos combinarlas. Podemos usar varias de estas estrategias dependiendo del equipo, dependiendo del trabajo que está haciendo ese equipo, dependiendo de su contexto. Ok, entonces la primera opción que vamos a ver es eh, el valor al cliente. Eh, La parte complicada del valor del cliente es qué, qué significa valor para el cliente, ¿no es cierto? Es fácil decirlo, ¿no es cierto? Customer value, valor para el cliente. ¿Y qué significa eso? Ese es de los Eh, conceptos más abstractos ahora que los que se han vuelto tan famosos porque, por ejemplo, para la certificación PMP, en esta nueva versión del examen, que ya no es tan nueva, ya tiene casi 3, 4 años, eh, la palabra valor aparece de manera constante y tratar de transmitir qué es el valor puede ser difícil. Una de las cosas como las veo yo es, aquí se tiene que poner de manifiesto ese primer valor del manifiesto ágil, que es esta.
valorar más a las personas y sus interacciones, en el sentido de que tenemos que interactuar con el cliente para tratar de descubrir qué es el valor para él. Algo importante y que no debemos de realizar es considerar hacer una definición de valor solamente desde nuestro punto de vista sin tomar en cuenta al cliente. Aquí en esta parte inicial es bien importante que colaboremos con el cliente para que a través de la conversación, a través de la interacción, descubramos qué es lo que significa valor para él. Exacto, esa es la... yo recuerdo en la primera inducción que hicimos en Atlanta en el 2019, ya son casi 5 años. Y la pregunta que me salió primero a mí es, bueno, y ya que estamos hablando de valor, todo el mundo habla de valor, que valor, 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 entonces, ¿qué significa para el cliente? Eh, a veces, ¿no es cierto? Significa, para los clientes internos especialmente, dinero. Para los clientes externos puede significar la relación costo-beneficio, ¿no es cierto? Yo pago, el producto o servicio que me estás ofreciendo cuesta tanto, ¿y qué me das a cambio? Entonces, esa relación costo-beneficio creo que es la clave del concepto de valor. Eh, Beneficio también lo podemos interpretar desde la perspectiva de las funcionalidades eh, eh, que ofrece el producto o servicio, las capacidades que te permite mejorar el producto o servicio como organización. Y finalmente las organizaciones también tienen que valorar, ¿no es cierto?, el dinero que va a entrar al vender este producto o servicio, o nos vamos a ahorrar al usar este producto o servicio, versus el costo. ¿Cuánto nos va a costar? Eh, y también nos dice Disciplina Israel que a veces podemos hacer esta valoración mediante puntos. Yo me imagino que está hablando de puntos de historia. Eh, un poco completamente abstracto, bien dicho, pero entonces, ¿qué significa esto? Veamos las compensaciones para poder entender un poco mejor qué es lo que nos está queriendo eh, recomendar Disciplina Israel. Eh, la primera compensación es positiva, es una ventaja, ¿no es cierto? Que pensar en el valor al cliente nos aumenta la posibilidad de que el equipo se centre en los elementos que realmente importan. Para los clientes internos, la tasa interna de retorno, Return on Investment. Para los clientes externos, las funcionalidades, las capacidades que te permite, incluso no solamente eh, estos beneficios eh, que uno podría decir muy técnicos. eh, También tenemos que pensar en todos los beneficios emocionales, de, de, de prestigio. Por ejemplo, ¿no es cierto? Muchos productos se venden por el estatus. ¿No es cierto? Yo tengo un Porsche, yo tengo un iPhone, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos del valor emocional o de estatus que les entrega a los clientes y para ellos es importante. Eh, pero también la compensación negativa es que puede ser muy difícil definir el valor. Y aquí lo estoy expresando claramente para el cliente, para el negocio, pero eso no significa que no tenemos que pensar en él. Eh, y claro, el problema adicional es que no todos los interesados, internos o externos, valoran las mismas cosas. Para unos clientes puede ser de estatus, pero para otros lo importante es la cámara, o lo importante es el motor, o el ruido que produce, o la aceleración, el confort del Porsche. Eh, no todos van a valorar lo mismo. Y esa es la parte retadora de este proceso. Una parte a lo mejor aquí que es importante señalar es que muchas veces pensamos el valor como
estrechamente ligado al tema económico. Y aquí nos estamos dando cuenta, lo que queremos expresar es que no es así. Hay empresas de todo tipo que, a lo mejor desde startups hasta empresas grandes, que a veces lo que les interesa es valorar más bien validar una idea. Y eso es lo que le ven valor en eso. Sacan un producto nuevo al mercado y dicen, pues a lo mejor no vamos a obtener un retorno de inversión, pero más bien queremos validar si esta idea en el mercado, pues en un futuro y a lo mejor invirtiéndole más, podría ser redituable. Entonces es valorar como que esa idea para algunas personas o para algunos negocios, empresas, el valor sería a lo mejor entrar a un nuevo mercado. Y esa entrada en un nuevo mercado, a lo mejor en un inicio, pues no va a generar un valor económico, pero el poner como que la banderita que ya están en ese nuevo país, pues a lo mejor eso es valor, sabiendo que en el futuro a lo mejor el valor económico llegará. Pero el punto aquí es como que darnos cuenta que valor no está relacionado o no tiene que estar siempre relacionado con un tema económico. Exacto, es una buena medida, ¿no es cierto? Ayuda, pero hay un valor, me olvido la palabra exacta, un valor explícito, que el dinero o incrementar nuestra participación en el mercado, pero también hay un valor que es, se me fue la palabra, no es intrínseco, pero es, se me fue la palabra, este momento, eh, que no es tangible, eso es la palabra, es intangible, valores intangibles que también hay que valorar. Y aquí estoy recordando eh, una herramienta que usamos, que yo usé hace mucho tiempo, que es cómo identificar el valor. Y tenía varias ahí dimensiones. Ya voy a recuperar eso para ver si la presentamos, porque este tema de valor es una historia sin acabar. Uno puede estar hablando de valor y valor y valor, y nos podemos hacer un solo webinar o incluso un curso solo de valor y cómo definir el valor y qué es el valor. Es un tema interesante y como directores de proyectos tenemos que entenderlo profundamente. Ok, luego tenemos la segunda opción, es clase de servicio, priorizar por clases de servicio. Esto viene de Lean Kanban, donde uno puede definir a la bolsa de trabajo, digamos, a todo el conjunto de trabajo que tiene que hacer, clasificarlo por categorías que se llaman clases de servicio. Algunas categorías pueden ser eh, eh, corrección de defectos, otras pueden ser eh, nuevas funcionalidades, otras pueden ser eh, incluso mantenimiento. eh, entonces, se producen estos andariveles. En inglés el término es swim lanes, en un tablero Kanban. Entonces tú clasificas el trabajo que está definido en cada de esas columnas. Tú clasificas transversalmente por estas categorías de servicio y se producen estos carriles, eh, en donde en cada carril está todo el trabajo de esa categoría. Eh, Vimos también el tema de cómo priorizar el trabajo en varios cafés anteriores, en los puntos de decisión que vimos antes, tanto desde la perspectiva de los estratégicos como de los elementos de trabajo normales. Eh, Esta estrategia de tener clases de servicio eh, establece metas que podemos incluso cuantificar para cada uno de estos principales categorías de elementos de trabajo, de tal manera que no estemos enfocados solamente en nuevas funcionalidades, sino que también tenemos que, por ejemplo, resolver nuestra deuda técnica, tenemos que hacer correcciones, tenemos que dar mantenimiento, tenemos que enfocarnos en categorías de trabajo que tal vez no tienen un mayor impacto en este momento, pero que en el futuro podrían tener mayor impacto. Entonces,
Hay varias formas de definir estas categorías, estas clases de servicio. Y las compensaciones. La ventaja de hacer esta categorización de los elementos de trabajo es que nos permite tomar en cuenta que si no pueden perderse en esta gran bolsa de todo lo que tenemos que hacer, del trabajo que tenemos que hacer, y evitar que algunas de estas categorías nos olvidemos, se queden sin ningún servicio. Eh, Aquí hay dos ejemplos, ¿no es cierto? Pago de la deuda técnica. Eh, Deuda técnica es todo lo que hicimos mal, los defectos que se quedaron pendientes de corregir, que sabemos que existen y que a pesar de eso estamos rehusando eh, estos mismos procesos, estos mismos subrutinas, estos mismos objetos y cada vez que volvemos a usarlos, encontramos los mismos problemas y no pagamos nuestra deuda técnica. Entonces, lo que está recomendando aquí es que en estas categorías nos ayudan a visibilizar y poder priorizar lo que realmente importa, evitando que se queden sin ningún nivel de servicio. Aquí incluso está recomendado, por ejemplo, tal vez necesitamos más gente en nuestro equipo, más profesionales en arquitectura, ¿no es cierto? Que le van a dar a nuestro equipo a tener soluciones más robustas. Y a veces nos olvidamos también de ese tipo de trabajo. ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, en esta parte de la deuda técnica siempre es algo que va a estar presente en los proyectos y que lo vamos dejando, pero es trabajo que se tiene que hacer, entonces qué bueno que se le pueda dar visibilidad. Y claro, cuando tenemos presiones de que tenemos que acabar rápido, que tenemos un presupuesto limitado, a veces puede ser difícil decir, bueno, ¿y por qué estamos resolviendo la deuda técnica? Eso nos podemos preocupar después. ¿Por qué estamos pensando en dar mantenimiento si eso podemos hacer otro tipo, podemos darlo después? Y este enfoque de clases de servicio viene de Lean Kanban, es muy apropiado para esos ciclos de vida eh, eh, y a través de estos swim lanes o carriles, andariveles también se conocen en natación. Ahora que estamos en las Olimpiadas, estaba repasando ahí los andariveles eh, por tipos de trabajo, de tal manera que no nos olvidemos de algo que puede ser importante. La tercera opción es el costo de la demora. Este es interesante, ¿no es cierto? Y aquí ya vimos en cafés anteriores, eh, estuvimos conversando de este concepto importante que es el costo de la demora, the cost of delay, ¿no es cierto? Eh, y a veces no tomamos eso en cuenta en nuestros procesos de evaluación, de priorización, pero en el marketing de productos y servicios hay un dicho, no sé si también se habla por allá en México, el que primero golpea, golpea dos veces. No Sí, sé si sí, has escuchado eso. sí, sí, claro. Entonces, claro, si tú eres el primero en salir al mercado y tienes el gran producto que nadie más lo tiene, eh, te genera mucha visibilidad, pero si ya presentaste y te demoraste, ¿no es cierto? No pudiste presentar en julio, tienes que presentar en agosto, podría ser que la competencia ya lo presentó primero y ese costo de oportunidad eh, es altísimo, ¿no es cierto? Y también podemos entender desde el punto de vista financiero, por ejemplo, no es lo mismo tener $1,000 en julio que tener $1,000 en septiembre para sacarle, para el cálculo de la tasa interna de retorno, etcétera. Y lo importante del costo de la demora es enfocarnos en lo que debemos liberar primero. Eh, ¿Qué es lo que más valor va a generar para nuestros clientes internos y externos si liberamos primero?
Entonces nos vamos a enfocar, o deberíamos de enfocarnos primero en lo que más valor va a generar al proyecto y todos sus interesados. Eh, y si es que nos demoramos 6 meses en presentar en liberar esta eh, capacidad, esta funcionalidad, podría ser que ya el valor sea insignificante, porque ya golpearon primero en otro lado. Entonces, el costo de la demora, este concepto lo trajo Al Salloway, es interesante. Respecto a este tema, está ahorita, lo estoy relacionado con este libro que estoy leyendo, a ver si se alcanza a ver. Se llama Crea. El libro se llama Crea y es de un autor que se llama Tony Fadell, que esta persona trabajó mucho tiempo en Apple, sobre todo en la construcción del primer iPod, cuando se lanzó por primera vez al mercado, él estuvo trabajando ahí. Pero cuenta un poquito como su historia y cómo él siempre se ha dedicado al desarrollo de productos y en algún momento estuvo trabajando en Philips y ellos son como de los primeros que quisieron lanzar un smartphone al mercado. eh, en ese entonces todavía ni siquiera se conocía la palabra smartphone. Lo que decían es, necesitamos crear un dispositivo que sea como para ejecutivos, donde ellos puedan enviar sus correos electrónicos. Esto es todavía antes de BlackBerry, antes de Palm. Estamos hablando de mucho de la prehistoria. Entonces, ellos le decían, no, pues es que falta esto. Obviamente también estaban limitados en cuanto a la tecnología por aquellos tiempos, pero decían, le falta esto, y le falta agregar esto, y le falta agregar esto. Entonces decían, lo vamos a lanzar ahora sí en el 2 de agosto del 2024. Llegaba la fecha y decían, no, pero es que le falta agregar algo más. Y se retrasaban un mes y otro mes y otro mes. Cuando ya lo quisieron sacar al mercado, pues ya tenían como tres competidores en el mercado y pues obviamente nunca fue un éxito. Se tardaron demasiado en sacar su producto y ya había otros competidores en el mercado. Así es, y imagínate la gran diferencia si nosotros tenemos un proyecto que dure 4 meses. El primer mes nos pasamos eh, planificando, desarrollando la solución. Si logramos el segundo mes ya empezar a generar ingresos a través de una funcionalidad básica, algo que pueda el cliente, podamos incluso tener interacción con nuestros clientes y empezamos a generar, por poner un número, $1,000 mensuales, 100,000 dólares mensuales para que suene más interesante. Desde el segundo mes. El tercer mes, otros $100,000. Versus esperar 4 meses para tener el producto completamente terminado. Sí, sí, y digamos que te estás Gran diferencia. viendo. Te estás yendo bajito, ¿no? En el sentido de que, pues, a ver, los proyectos son de 12 meses y esperar 12 meses a lanzar el producto final al mercado ya en teoría perfecto, pues puede ser complicado. Pero nuevamente, más allá, o por lo menos como lo veo yo, más allá del tema económico, también está un tema de aprendizaje, que bueno, eso nos los enseñó ahí Lean Startup, que dice, a ver, tú estás construyendo, supongamos que este producto en 12 meses, y en esos 12 meses no se lo muestras a los usuarios, no se lo muestras al A mercado nadie, a nadie. secreto. Es secreto. Cuando lo lanzas después de esos 12 meses, pues ¿qué crees? Que el mercado no reacciona como tú esperabas. No le gusta el producto que estabas construyendo. Y eso te lo pudiste haber evitado si, como dice Enrique, desde el mes uno, el mes 2, lo empiezas a mostrar al producto, me empiezas a mostrar el producto a ciertos usuarios y ellos te empiezan a dar una retroalimentación de, ¿sabes qué? Pues no es por ahí. O sí me gusta, pero a lo mejor le hace falta este componente o le hace falta esta funcionalidad. Sobre eso vas recibiendo esa retroalimentación y vas construyendo esa versión final, pero es importante como que salir rápido y no tener este costo de la demora. Exacto. No, es altísimo el costo de la demora. Altísimo. Eh, Tiene compensaciones. Eh, al enfocar al equipo en los elementos de trabajo que tienen más valor, va a aumentar el costo, va a aumentar el retorno de la inversión, eh, porque te va a permitir tener ingresos antes, eh, que si hubieses esperado hasta los 12 meses al final, no los hubieras tenido. Eh, Sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, las oportunidades perdidas de la retroalimentación. Es muy importante, pero enfocando solamente en el tema del costo de la demora, eh,
también puede ser muy difícil de estimar, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta demorarnos? Así como cuánto valorar también qué es lo que tiene valor. Son conceptos psicológicos finalmente, porque tienen que ver con lo que las personas piensan, el valor, y completamente especulativo. Uno puede decir, bueno, si me demoro, estoy perdiendo $100,000 mensuales. Pero claro, es muy diferente si dices, bueno, estimamos que no son 100,000, sino es $1,000,000 lo que va a costar si nos demoramos. Vas a tomar diferentes decisiones, entonces puede ser muy difícil calcular el costo de la demora también. Eso no significa que no tenga valor pensar en el costo de la demora. Ok, la cuarta opción es las dependencias. Eh, a veces A depende de B, ¿no es cierto? Y B depende de C. Entonces hay que pensar, ¿no es cierto?, cuándo vamos a preocuparnos en liberar C primero, ¿no es cierto? De tal manera que podamos tener esa secuencia de dependencias, de interdependencias entre los diferentes elementos de trabajo, a pesar de que siempre vamos a estar buscando eliminar estas dependencias, pero es inevitable. Siempre van a existir dependencias entre una y otra. eh, entonces, si es que hay una secuencia de dependencias, tenemos que enfocarnos en empezar implementando primero la cabeza, ¿no es cierto? En este caso, en el ejemplo, la C, ¿no? Para una vez terminada la C, podamos hacer B, y una vez terminada B, podamos hacer A, que es la que realmente nos interesa. Toda esta secuencia de dependencias hay que tomarlas en cuenta. Pero también tiene compensaciones. Eh, Facilita el desarrollo si las creamos en un orden lógico que convenga, ¿no es cierto? Eso es una ventaja importante, porque más allá, un poco más tarde, si no tomamos en cuenta las dependencias, queremos hacer D, pero depende de C que no empezamos, y tenemos que empezar veces más tarde porque no tomamos en cuenta esa dependencia. El riesgo, ¿no es cierto?, es que se corre el riesgo de crear funcionalidades que no tienen mucho valor eh, al principio, ¿no es cierto? Pero como son dependencias, nos toca hacerlas desde la perspectiva de las dependencias. Pero si tomamos en cuenta otras estrategias de priorización, tal vez no sean tan importantes. Siempre nos vamos a esforzar para reducir al máximo las dependencias en todo tipo de trabajo. Pero claro, no podemos librarnos de la lógica dura, ¿no es cierto?, de muchos trabajos que primero tenemos que ponernos las medias para poder ponernos los zapatos, y no hay otra. Podría ser aquí la recomendación es que incorporemos equipos externos, eh, de tal manera que podemos trabajar en el equipo externo en una actividad predecesora, de tal manera que no tengamos que depender de eso. Y reduce la necesidad de estimular la funcionalidad faltante, ¿no es cierto? Entonces, si nos falta C que depende, si nos falta B que depende de C, ¿cómo podemos mostrar a nuestros clientes algo que funcione si no lo hemos desarrollado todavía? ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Sí, las dependencias siempre van a estar ahí, hay que saberlas gestionar. Sin duda no nos las vamos a poder quitar. La otra opción que tenemos es fechas predefinidas de vencimiento acordadas con nuestros clientes, contractuales, legales, eh, o acordamos con nuestros interesados que vamos a entregar en ciertas fechas, o no, o acordamos y cedimos a nuestro cliente cuando impuso esas fechas imposibles de cumplir. No sé si les ha pasado. Te acuerdas y después te das cuenta que no vas a poder hacerlo, que es imposible, o tienes que hacer eh, maromas, gimnasia para poder cumplirlas, se vuelve difícil. Pero es una opción, ¿no es cierto? Priorizarlas por fechas de vencimiento. Tiene compensaciones. eh, lo- hay, ¿no es cierto? Psicológicamente, eh, podemos inducir a nuestros equipos poniendo una fecha de entrega
pones ese límite, ¿no es cierto? Entonces la gente se esfuerza para cumplir con esas fechas, cueste lo que cueste, horas extras, lo que fuese. Y obviamente cuando sean razonables y sean alcanzables, eh, también nos puede ayudar para cumplir requisitos normativos, pero puede estresar muchísimo al equipo, especialmente si las fechas no son alcanzables. Es imposible cumplir con esa fecha. ¿Cómo va a ser, cómo va a trabajar tu equipo? Bajo presión, eh, y a veces eso puede ser contraproducente. Hay que tener ahí ese equilibrio entre el sentido de urgencia, pero también entre no causar ese estrés. Es importante, y lo platicabas al inicio de la charla del día de hoy, que el equipo haga este tipo de estimaciones como para determinar en cuánto tiempo se podría realizar el trabajo. Si lo hacemos arbitrariamente, si el director de proyecto establece una fecha arbitraria, vas a estar ya en contra del equipo. Pero bueno, sabemos que a veces nos toca cumplir con fechas como por este tema normativo, de regulaciones, y pues bueno, no hay de otra, pero hay que tratar de tener ese equilibrio entre sí generar un sentido de urgencia, pero también estar trabajando bajo fechas realistas. Y esto me lleva también a pensar en el síndrome del estudiante. No sé si conoces el síndrome del estudiante. No, no, Tanto no, que a ver. le pones a tus alumnos, por ejemplo, o a tu equipo también funciona igual, una fecha tope. Dice, bueno, usted tenemos hay que entregar la tarea para el 2 de agosto. Y le dices con 15 días de anticipación. Les adviertes, ¿no es cierto? Para el 2 de agosto tiene que tenerme listo este trabajo que hay que presentar y es del 50% de su evaluación. Sucede, ¿no es cierto?, que la- uno procrastina y 3 días antes se empieza a preocupar. 2 días antes empieza a trabajar y empiezan las trasnochadas y una noche anterior todo el mundo está haciendo el trabajo. Entonces, esta curva del estudiante, el student syndrome, también tiene sus desventajas, ¿no es cierto? Porque hay esa fecha, entonces puedo postergar, ¿no es cierto? Puedo dilatar, eh, hago otras cosas y claro, yo sé que me va a tomar un día hacer ese trabajo, pero muy pocos son los disciplinados que empiezan a hacer al día siguiente de que le mandas la tarea, ¿no es cierto? Este es un asunto que se dio cuenta Eliyahu Goldratt y creó sus estimaciones basadas en lo más probable y y quitar esos colchones de cada una de las estimaciones, tomando en cuenta el síndrome del estudiante. Algún otro rato hablaremos de eso, Ok, pero también tiene sus desventajas, ¿no? el hecho de que hayas mencionado la curva en términos de idioma inglés me hace pensar que no es un problema que solo vivimos los Mm, latinoamericanos. Europeos, asiáticos, todos tenemos, es parte intrínseca de nuestra naturaleza humana. Si tenemos tiempo, lo postergamos y hacemos otras cosas, no le damos la importancia que tiene. Y es, eh, es un problema que tenemos todos los directores de proyectos con nuestros equipos. Tiene sus ventajas. No está explicado aquí, pero a mí me parece que hay que tomar en cuenta eso. Ok, la otra opción es first in, first out. Lo primero que entra a nuestro tablero son lo que primero tenemos que hacer. Entonces, el orden de trabajo depende de cuándo ingresa. Eh, con este enfoque, first FIFO, first in, first out, se utiliza mucho en manufactura. Entonces, el equipo va haciendo el trabajo conforme va llegando. También conocido como el mayor primero o como el más viejo primero. ¿Cierto? El que primero entró. Tiene sus compensaciones también. Es una estrategia muy simple y de bajo esfuerzo. ¿Cierto? Entra y me pongo a trabajar. Eh, eh, es bueno, ¿no es cierto? Y funciona bien cuando todos los elementos de trabajo tienen un mismo nivel de prioridad.
es similar, ¿no es cierto? Entonces va entrando y lo voy haciendo. Pero claro, esto podría ser interesante combinarlo con otra estrategia, como por ejemplo con clases de servicios, para de alguna forma tener diferentes niveles de prioridad. Entonces, todos los que son urgencias, problemas con nuestros clientes en el uso del producto, las vamos a priorizar. Eh, las que primero entraron en esa categoría. Tiene sentido, interesante. La otra que también es muy conocida en agilidad es el famoso Moscow, por sus siglas en inglés, must have, should have, could have y won't have. Debe, debería, podría y no debería, no lo deberíamos hacer, conocido como el análisis Moscow. Entonces, cada elemento de trabajo lo clasificamos en estas cuatro categorías. Lo que es obligatorio, que tenemos que empezar a hacer, el debe, lo que deberíamos hacer, eh, pero podríamos optar por eh, postergar, ¿cierto?, la versión actual. Él podría, pero fácilmente podríamos eliminarlo de la versión actual. No es tan importante, ¿no? Entonces lo vamos a descartar. Y la última, ¿no es cierto? No vamos a hacer este trabajo de frente, ¿no es cierto? No, no nos interesa hacer este trabajo. Entonces, de esa forma, utilizando Moscow, podemos priorizar nuestro trabajo. También tiene sus compensaciones. Es un enfoque sencillo, hay que ser disciplinado, eh, porque si no todo va a ser must have y could have, eh, y muchos elementos, muchos equipos eh, eh, van a limitar el porcentaje de elementos que están con estas categorías, eh, y también estas categorías pueden ser demasiado generales. Podríamos tener docenas o cientos de elementos en cada una de estas cuatro clasificaciones. De alguna forma es similar al urgente, eh, también podríamos ser primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, cuarta prioridad. Tiene ventajas y desventajas. Sí, sí, sí. Luego tenemos la emergencia operativa. Muchos de los equipos están trabajando en la nueva versión, la nueva liberación. Pero también reciben informes de la versión anterior, de los usuarios finales, que están teniendo problemas. Eh, y claro, se vuelven urgentes. Entonces hay que darles prioridad, hay que abordarlos de una manera urgente. También tiene sus compensaciones. Nos vamos a enfocar en los problemas críticos, apenas surjan. Puede ser un problema, un desafío para los ciclos de vida que están basados en iteraciones. Si la iteración dura 4 semanas y llega un elemento de trabajo cuando estamos terminando la primera semana, hay que esperar hasta que terminemos la cuarta semana para empezar. Esto puede provocar que los equipos no cumplan con los objetivos de iteración porque tienen que desviarse y hacer trabajo, eh, emergencias operativas que hay que hacer. Apagar incendios, también les llamamos nosotros. No sé cómo le llamas tú. Hay que apagar incendios que tenemos que solucionar, si no el cliente se va a molestar. Funciona bien para equipos Lean, que tienen ciclos de vida Lean, porque ahí vas extrayendo el trabajo cuando tienes capacidad y depende de su urgencia. Y claro, requiere una estrategia que sea coherente para asegurarnos que no todos son incendios. Hay otros que son simplemente un vaso de agua, que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Mi recomendación es que consultemos la hoja de proceso de operación. Luego tenemos una que está priorizada, perdón, una que está en negrita, es el riesgo. Hay algunos trabajos que tienen un riesgo más alto que tal vez deberíamos enfocarnos en esos primero, de tal manera que podamos mitigar el impacto en caso de que, para evitar que sucedan o que el impacto o la probabilidad sea mucho menor. También tiene sus compensaciones. Si nos enfocamos en la priorización en base al riesgo, aumentamos las posibilidades de que el equipo
tenga éxito en la solución, porque se enfoca en solucionar los riesgos primero. Y este es un principio importante de la agilidad. Eh, Nos vamos a enfocar, y también del Lean Startup, ¿recuerdas, Omar? ¿No es cierto? Enfocarnos en nuestros principales riesgos. El problema es que para unas personas es un riesgo y para otras personas es una oportunidad. O para otras personas no me importa ese riesgo todavía. Eh, entonces, tenemos diferentes percepciones de riesgo. Unos estamos dispuestos a aceptar mayores riesgos y otros ningún riesgo. Y otros estamos dispuestos a jugarnos por una recompensa. Esto requiere una estrategia eficaz de gestión de riesgos. Recordemos que hay una meta de proceso que es abordar el riesgo durante la ejecución, si no me equivoco. ¿Verdad, Omar? Sí, ese tema del riesgo es importante porque como que es, y por eso está marcado en negrita, porque es de los, también de los más populares. Por ejemplo, en el Scrum, pues estamos priorizando nuestro backlog precisamente en cuanto a valor, pero también en cuanto a riesgo. Correcto. Y en Discipline Agile también nos dice que, a diferencia de lo que hacemos en la dirección de proyectos tradicional, que nos empezamos a preocupar los riesgos más tarde, ¿no es cierto? Cuando empiezan a aparecer los problemas, en, en, eh, en la agilidad tenemos que empujar eso hacia la izquierda en el gráfico es decir, al inicio. Entonces, desde el inicio del proyecto tenemos que enfocarnos en hacer una buena planificación de riesgos en la fase de iniciación, de tal manera que podemos enfrentarlos desde el principio y apagarlos antes de que tomen fuerza. Y el último punto de decisión, esto viene de SAFe, que es Agile Framework. eh, Trabajo más corto, ponderado primero, por, por la traducción de weighted, no me acuerdo la traducción exacta. Weighted short job first, algo así. Es una fórmula, ¿no es cierto?, que no es tan compleja, finalmente, eh, que nos ayuda de alguna forma, a hacer una estimación, eh, tomando en cuenta el valor que va a producir, tomando el tamaño y el esfuerzo que vamos a tener que desplegar para lograr ese elemento de trabajo, y tener un sistema de comparación entre diferentes elementos de trabajo tomando en cuenta estas dos características. Entonces, lo que nos recomiendan es que normalicemos estas estimaciones dividiendo el valor para el negocio, tomando en cuenta el costo de la demora, versus el costo de implementación, el esfuerzo que nos va a tomar implementar la solución. Parece que Omar se nos fue, tuvo algún problema. Y tenemos las compensaciones. Lo bueno es que aumenta la velocidad de que el equipo maximice el retorno de la inversión, eh, balanceando el costo versus el beneficio. Nos permite priorizar diferentes elementos de trabajo de una manera que sea justa. Y es una estrategia de cosechar lo que está colgando bajo, cosechar la fruta madura. Se te fue la luz. Sí, estuvo raro porque sí tenía internet, pero de repente se salió. No, no sé qué habrá pasado por aquí ando. Ah, excelente. Entonces, cosechar lo que está colgando bajo, ¿no es cierto? Lo que cuesta menos y que puede generar mayor valor en el menor tiempo posible. Requiere un esfuerzo de cálculos matemáticos que no es muy complejo, es razonablemente sencillo, pero nos ha costado trabajo, ¿verdad? Utilizar esto, Mar. Sí, claro. Es que a veces cuando estás tan inmerso en el trabajo, pues ves como que el árbol que tienes de frente, pero te pierdes de vista de todo el bosque. Así es. Y antes de pasar al resumen, eh, también hay otra forma que no está incluido dentro de estas 10 opciones,
es calcular el rendimiento económico, el economic throughput. Eh, ¿Qué lo implementa la teoría de las restricciones? Y hemos visto antes al enfoque de time flow, que toma en cuenta el valor monetario que va a generar eh, cada una de las opciones, que no está aquí, pero es otra opción. Ok, y para terminar, un pequeño resumen, cómo vamos a priorizar nuestro trabajo de una manera que implementemos lo que más valor genera al principio, los que son más importantes, desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de valor para la organización. Y hay muchas estrategias que hay que tomar en cuenta, aquí hemos visto 10, y podría ser necesario combinar estas 10. No nos vamos a enfocar en una sola. Quisiera invitarles al Agile Café número 197 el próximo viernes, el 9 de agosto. Nosotros estamos en feriado en Ecuador el próximo viernes. Tenemos las fiestas patrias. Entonces va a estar Edgar acompañándoles. Ahora nos cambiamos los papeles. Edgar está de vacaciones, rezando a la Virgen. Voy a A la pasar Virgen es el de Costa Rica, sí. Estoy tratando, no sé si me ayudas, Omar, compartiendo la encuesta. No la encuentro. Aquí está. Ya la inicié, creo. Ok, excelente. Y les deseamos un excelente fin de semana. Que culmine la semana eh, exitosamente, que logren eh, negocios, que festejen con su familia, que hagan lo que más les interesa, vean las Olimpiadas. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Omar, por tu ayuda. Gracias, Enrique. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.